Hola niños y niñas, nuevamente con ustedes en Aprendo en Casa. Nuestra experiencia de aprendizaje de esta semana es al rescate de los animales amenazados del Perú. Y es así, que nuestros animales vienen siendo amenazados por las acciones que realiza el ser humano. Entonces, mis queridos niños, hoy día aprenderán sobre la diversidad de los animales amenazados del Perú. ¿Sí? Que corresponde al área de ciencia y tecnología. Bien, mis queridos estudiantes, a continuación tenemos los recursos, la ficha, nos informamos, la número 1, portafolio, hojas sueltas o un cuaderno, colores, plumones o crayolas, lápiz, borrador y regla. Bien, empezamos el desarrollo de nuestra actividad. Para eso ustedes saben que tenemos una meta, la meta que nos trazamos para el día de hoy y que lo debemos de lograr. ¿Cuál es? Dice que deben aprender acerca de las formas de vida de los animales amenazados, así como su clasificación y las características de sus hábitats. Ello permitirá reflexionar respecto de su cuidado y conservación para el equilibrio de la naturaleza. Bien, mis queridos niños, esa es nuestra meta del día de hoy. Continuamos. Bien, mis queridos estudiantes, en esta semana ustedes se convertirán en grandes personas expertas sobre un animal amenazado. Y para eso ustedes tienen que investigar. Y investigar es leer información. Para eso tenemos personas científicas que han investigado sobre estos animales, el cual nos han dejado información muy valiosa para que tú, amiguito y amiguita, puedas investigar. ¿Sí? Entonces, ahora, manos a la obra. Bien, mis queridos niños, ahora, ¿qué van a hacer? Van a observar los siguientes animales. No solamente van a observar, también es importante que ustedes lean el nombre de cada animal. El primer animal, ¿qué será? Jaguar. El segundo, que está a la derecha, guacamayo azul y amarillo. Y el que sigue, nuestra tortuga, calamar y el caracol. Qué interesante, ¿no, niños? Entonces ahora les voy a hacer unas interrogantes. ¿Reconoces a estos animales? Dialoga con mamá, con papá. Si reconoces, si has visto. Siguiente interrogante. ¿Qué hay a su alrededor? ¿Qué hay alrededor de jaguar? ¿Qué observas? ¿Qué miras? ¿Qué hay alrededor del guacamayo? A ver, mira, amiguito y amiguita. ¿Qué hay alrededor del calamar? Bien, cada una de esas interrogantes va respondiendo a mamá, a papá o al familiar quien en estos momentos te está acompañando. Seguimos. ¿Cómo crees que se desplazan para ir de un lugar a otro? ¿Ah? ¿Cómo se desplaza el jaguar? ¿Cómo se desplaza el guacamayo? ¿Será igual que el jaguar? ¿Será igual el desplazamiento del calamar con el guacamayo? ¿Será igual el caracol con el jaguar su desplazamiento? A ver, conversa eso con mamá, con papá. ¿Seguimos? ¿Todos tienen patas o alas? ¿El jaguar tiene alas? ¿Ah? ¿O solo patas? Bien. ¿Y el guacamayo? ¿Ah? ¿Solo tiene patas? A ver, qué interesante, ¿no? Con el guacamayo, ¿solo tiene patas? ¿Y el calamar qué tiene? ¿Ah? Qué interesante, ¿no? Bien, niños. Siguiente interrogante.
Entonces, ¿cómo se mueven? ¿Cómo se mueve el calamar? ¿Ah? Seguimos. Ustedes ven que en el caso del caracol, mis queridos estudiantes, se arrastra, ¿no? ¿El calamar qué hace? Nada. Mientras que el jaguar, la tortuga y el guacamayo se trasladan mediante sus extremidades, ¿no? El guacamayo con sus alas también, y también camina. Entonces, por eso estos animales, tú, mi querido niño y niña, ¿sabes cómo se les conoce a estos animales que se desplazan volando, unos nadando, otros caminando? Pues se clasifican estos animales en invertebrados, que son como los insectos, los caracoles y los calamares. Y también hay los vertebrados, como los gatos, los perros. Acá el jaguar, por ejemplo, podemos ver. También el guacamayo es vertebrado. Y vamos a ver por qué serán vertebrados. ¿Sí, mis queridos estudiantes? Continuamos entonces. ¿Qué significa vertebrado? Para eso vamos a observar las siguientes imágenes. Miren, dice columna vertebral. Miren el pescado. La columna vertebral es este hueso que está en el centro. Sí, esa es nuestra columna vertebral. A ver, vamos a ver el lagarto. Miren su columna vertebral. Esta es su columna vertebral. Vamos a ver a nuestro perrito. A ver, miren, acá está su columna vertebral. Pero también tienen otros huesos. Mira, si tú observas, tiene acá sus costillas, tiene también huesos en la cabeza, pero esto es la columna vertebral. Vamos a ver entonces qué significa vertebrado. Entonces, los animales vertebrados son los que tienen un esqueleto. Son los que tienen un esqueleto, como podemos ver acá, a nuestro lagarto. Mira, ahí está su esqueleto. A nuestro pescado, también ahí está su esqueleto. Y a nuestro perrito. Entonces, está formado por una columna vertebral y otros huesos. Se clasifican en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Qué interesante, ¿no? Entonces, continuamos. Bien, niños, ahora van a observar las imágenes y luego van a leer lo que se describe de estos animales. Ya saben que ustedes tienen que poner pausa y leer, que es importante la lectura, y después me van a escuchar, ¿sí? Ahora sí, observamos. ¿Qué observan? Bien, niños. Peces. ¿Qué nos habla de los peces? Viven en el agua, tienen aletas y escamas. Una gran cantidad de peces son omnívoros, es decir, se alimentan de animales y vegetales. Bien, mis queridos niños, ahora ustedes van a responder esas interrogantes y como evidencia me van a mandar en un audio. ¿Sí? A ver, ¿de qué nos habla el texto? Primera pregunta, ¿cómo se desplazan los peces? Ah, y otra pregunta, ¿por qué se dice que son omnívoros? ¿Sí? Bien, continuamos entonces con la siguiente imagen. A ver, ¿qué observan? Ahora, pausa para leer. Anfibios. Cuando son jóvenes, viven en el agua y cuando crecen, pueden vivir en la tierra. No tienen pelo
ni escamas ni plumas. Se alimentan de insectos y lombrices. Tenemos como ejemplo a las ranas y a los sapos. Bien, ahí está otras interrogantes para tu audio. ¿Sí? ¿De qué trata la información de los anfibios? ¿Sí? Siguiente pregunta, ¿de qué se alimentan? ¿Qué animales están considerados como anfibios? ¿Cómo está cubierto su cuerpo? Según su alimentación de los anfibios, ¿cómo se caracteriza? ¿Ah? ¿Será herbívoro? ¿Será omnívoro o será carnívoro? Te dejo a ti, amiguita y amiguito, esa interrogante. Continuamos entonces. Bien, mis queridos niños, seguimos observando las imágenes. ¿Ya? ¿Qué animales? ¡Ah! Una serpiente. ¡Ah! ¿Y este qué animal es? Una iguana. ¿Y ahora qué información nos traerá? Bien, mis queridos estudiantes, pausa y continúen leyendo. Reptiles se desplazan reptando o caminando. Tienen escamas o placas que cubren su cuerpo y respiran por pulmones. Por ejemplo, las iguanas, los lagartos, las serpientes, entre otros. En su alimentación, las serpientes se alimentan de roedores. ¿Ah? También pueden investigar ustedes de qué otra cosa más se alimentan. Pero según nuestra información, se alimentan de roedores y las iguanas de vegetales. Bien, mis queridos estudiantes, a continuación tienen las interrogantes que me deben enviar en audio, ¿sí? Sus evidencias. ¿Cómo se desplazan los reptiles? ¿De qué está cubierto su cuerpo? ¿Por dónde respiran los reptiles? Bien, continuamos analizando las imágenes. ¿Qué animal es? Un picaflor. ¿Qué animales ven? Los pingüinos. ¿Y de qué tratará la información? Pausa y lean ustedes, mis queridos estudiantes. Aves tienen plumas, alas y pico. Son animales aeroterrestres. ¿Y por qué dirá que son animales aeroterrestres? Aunque algunos pueden nadar. ¿Por qué dirá que son aeroterrestres? Porque vuelan y también caminan, ¿no? Bien, los pingüinos son aves que han perdido la capacidad de volar y tienen alas transformadas en aletas para poder nadar. Se alimentan de peces y algunos moluscos. Viven en las costas y las islas rocosas. Qué interesante información de las aves, ¿no? Entonces, vienen las interrogantes. ¿De qué está cubierto su cuerpo de las aves? ¿De qué nos habla el texto sobre los pingüinos? ¿Por qué dice que son aeroterrestres? Bien, mis queridos estudiantes. Continuamos entonces. ¿Qué imagen observa? ¿Qué animal? Un jaguar. Bien, ahora, ¿qué animal es? El guanaco. Ahora sí, pausa y se ponen a leer. Mamíferos. Se caracterizan por presentar
mamas y respiran por pulmones. La mayoría están cubiertos de pelos, como el perro, el gato o el oso. Estos animales se alimentan de diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, el oso, el cerdo, el mono, entre otros, comen carne y hierba. En el caso de la jirafa y el elefante, se alimentan de hierbas. Entonces, mis queridos estudiantes, los animales que comen carne y hierba a la vez, ¿cómo se les conoce? Ya me estarán respondiendo. Y los que comen solamente, como la jirafa y el elefante que comen solamente hierbas, ¿cómo se le conoce? Bien, ahora, a continuación, las interrogantes. ¿Por qué se caracterizan los mamíferos? ¿De qué está cubierto su cuerpo la mayoría de estos mamíferos? Según su alimentación, ¿cómo se caracterizan los mamíferos? ¿Cómo es el jaguar? ¿Cómo es el guanaco? Continuamos. Mis queridos estudiantes, ¿sabías qué? Dale un like a la hora que aprendemos, claro que sí. A ver, ¿qué observas ahí en esa imagen? ¿Qué será? ¿Una madera? Ay, mira, ese animal. Es un animal, sí. Ay, imagínate que yo me pare en el palo, en el árbol. Ay, no, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Bueno, sigamos. ¿Y acá? ¿Qué habrá en esa hoja? ¡Ah! ¿Vieron, niños? Ay, no. Ay. Bien, continuamos a ver. ¿Qué es el hábitat? Ahora nos va a hablar del hábitat. Dice que es algo parecido al hogar de un animal. Así como tú necesitas de algunas condiciones para vivir en tu casa, como el techo, para protegerte de ropa y alimentación, también estos animalitos necesitan de un hábitat en el que pueda cumplir sus funciones vitales de alimentación, reproducción y refugio como un nido, una cueva o una madriguera. Bien, qué interesante esta información, ¿no? Así que ya saben, todos los animalitos tienen su hábitat. Continuamos entonces. Y muchos animales se mimetizan. ¿Y qué significa mimetizan? Es decir, que toman colores parecidos a los de otros animales o del lugar en el que viven. De ese modo, se ocultan de los animales que se alimentan de ellos. Miren, niños. Por ejemplo, mire ese animalito que está ahí, en la madera, en el tronco. Mire, no parece un animal, pero sus ojos me dan miedo. Entonces, ahí se han mimetizado, se mimetizan para que no los puedan devorar o también para que ataquen también niños. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vayan de paseo. Y mira esa rana tan pequeñita y está en una hoja. Mira cómo se ha mimetizado y que no parece, tiene el color de la hoja. Y ahí se ha escondido de su enemigo o también para que ataque. Entonces ya quedó claro qué significa mimetizan. Continuamos entonces, mis queridos estudiantes. Bien, niños y niñas, empezamos con nuestra ficha número 1. Nos informamos. Y para eso, la lectura también 1. Y nos preguntan,
¿qué es la diversidad biológica? Y ustedes saben que el día de ayer también hemos hecho sobre la diversidad biológica. Ya les será más conocido, más fácil, ¿no? Bien, vamos a recordar. Ahí, ¿qué observan en la imagen? Ah, varios tipos de animales. Ah, también observo vegetación, con flores o sin flores. Bien, entonces vamos a la información. ¿Sí? Ponen pausa y se ponen a leer. Bien, niños, vamos a empezar con la palabra biología. Se refiere a todos los seres vivientes. En este caso, conocerás sobre la diversidad de la flora y la fauna de nuestro territorio, en especial de la que se encuentra amenazada. Sí, porque eso es nuestro punto de estudio. Eso ustedes están investigando también. Entonces, niños, ya sabemos entonces qué es la diversidad biológica. Es la cantidad o la variedad de plantas y animales. ¿Ya? Entonces, continuamos con la siguiente información. A ver, acá, ¿son todas iguales? A ver, ¿todos los animales son iguales? ¿Todas las plantas son iguales? ¿Ah? ¿Cómo se desplazan esos animales? ¿Sí? ¿Cómo se comunican o se relacionan? A ver, ¿cómo se comunicará los animales? El perro, por ejemplo, cuando tiene hambre, ¿qué hace? El gato. ¿Ah? ¿Cómo se comunican o se relacionan? Bien, continuamos entonces, mis queridos niños. Existen también otras especies de plantas, como los hongos y microorganismos que no puedes ver en las imágenes, pero que sí están ahí, mis queridos estudiantes, porque son muy pequeñitos. A ver, continuamos. Este conjunto de plantas y animales silvestres representan a la flora y la fauna. Se desarrollan de diferentes formas y hábitats, es decir, en varias condiciones de luz, calor, humedad, etc. Bien, niños, ayer también vieron qué es la flora. ¿Ah? ¿Qué es la flora, mis queridos estudiantes? Es la vegetación propia, ¿no? ¿Y qué es la fauna? Es un conjunto de animales de una región o de un país. Entonces, continuamos con nuestra información. Seguimos investigando. Bien, mis queridos niños, ahora continuamos con la lectura 2. ¿Cómo se clasifican los animales? Bien, para eso tú tienes que poner pausa para leer la siguiente información. Y después recién me vas a escuchar. Ya les he dicho, mis queridos niños y niñas, que tienen que leer. Es importante la lectura. ¿Sí? Ustedes en estos momentos están investigando. Ahora sí, continuamos. ¿Cómo se clasifican los animales? Los animales son seres vivos que pueden moverse por sus propios medios. Están adaptados para arrastrarse, saltar, volar, nadar, caminar, correr, etc. Se los llama heterótrofos. ¿Y qué significa heterótrofos? ¿Sabes por qué? Amiguitas, ¿por qué le llaman así? ¿Amiguito? Ah, bien, vamos a ver por qué les llaman heterótrofos a estos animales. Porque se alimentan de otros seres vivos, como las plantas y otros animales. ¡Qué interesante! Entonces, ya sabemos qué significa heterótrofos. Bien, mis queridos estudiantes, ahora se clasifican en dos grandes grupos estos animales. Uno, que son los animales vertebrados, ¿no?
que tienen columna vertebral. Ahora vamos a ver. Y otros que son los animales invertebrados. Entonces vamos a ver uno de los grandes grupos a recordar, porque ya lo vimos al inicio. A ver, ahí está. Nuestros animales con su columna vertebral, sus huesos, sus esqueletos. Entonces vamos a ver qué son los vertebrados. Son los que tienen columna vertebral y otros huesos. Pueden ser mamíferos, peces, aves, anfibios y reptiles. ¡Ah, qué interesante! Entonces, vamos a ver el otro grupo, que son los animales invertebrados. A ver. ¡Ah, mira! Estos animalitos son animales invertebrados. ¿Por qué le dirán que son invertebrados? Ya me imagino que estarán respondiendo a su mamá, a su papá. Vamos a leer la siguiente información. Los invertebrados no presentan columna vertebral ni otros huesos, como los insectos, los caracoles y los calamares, etc. Bien, mis queridos niños y niñas, ahora dirán, ¿por qué está ese niño así? Porque ustedes van a recordar lo que hemos hecho, lo que hemos leído, ¿sí? Observando las siguientes imágenes. Porque eso les va a servir para que completen las siguientes actividades que se vienen. ¿Qué animales son? Ah, bien, a ver, ¿qué animal será? Vamos mirando. El de acá, ¿qué dice? Guanaco. El de acá, peces. Van leyendo, donde les voy señalando. ¿Sí? Rana de agua o de Ajipaca, mira, qué interesante. La iguana, el sapo, la serpiente. Y acá, mira, el pingüino de Humboldt, el jaguar, el guacamayo azul y amarillo. Bien, niños, ahora que ya recordaron, ¿no? Hay una actividad que a continuación te voy a explicar. Bien, mis queridos niños y niñas, ahora vamos a completar el siguiente cuadro, ¿ya? Como ustedes ven, o ya han leído, ya han investigado los animales y sus características, pero este es según su alimentación, ¿ya? Acá podemos ver alimentación y acá animales. ¿Qué animales son herbívoros? Vas a escribir acá unos 4 animales ordenadito, poniendo sus viñetitas, ¿sí? Acá, ¿qué animales son carnívoros? Vas a escribir acá también, no vas a escribir solamente uno. Siguiente, ¿qué animales son omnívoros? Vas a escribir acá al costado. Bien, mis queridos estudiantes, continuamos con la siguiente tabla. A ver, vamos a completar este cuadro también. Ya hemos visto la clase, ¿no? De los animales, cómo se clasifican mamíferos, en aves, en reptiles, en peces y en anfibios. Entonces, así se clasifican. Bien, como ya hemos visto, ahora acá vas a escribir sus características. ¿Cómo se caracterizan los mamíferos? Por ejemplo, se caracterizan por tener mamas. ¿Y qué animales hay en los mamíferos? Vas a escribir 1 o 2 ejemplos, ¿sí? Bien, igual de las aves, ¿cómo se caracterizan? Y vas a poner unos ejemplos. En reptiles también, ¿cómo se caracteriza? Escribes y pones unos ejemplos. También en los peces, las características de los peces y pones 2, 3 ejemplos de peces. En los anfibios, ¿cómo se caracterizan? Y pones 2 o 3 ejemplos.
¿Quedó claro, mis estimados niños y niñas? ¿O no? Cualquier cosa, un mensajito, por favor. Continúa. Bien, mis queridos niños y niñas, están a punto de convertirse en investigadora o investigador. Miren, ahí hay algunos recuerdos del salón, del colegio. Bien, vamos a ver de qué se trata esta actividad que van a hacer ustedes. ¿Ya? Pausa y se ponen a leer. Situación problemática. Algunos animales como el jaguar, el guanaco, el pingüino de Humboldt, el oso de anteojos y la pava aliblanca se encuentran en situación de amenaza, es decir, corren el riesgo de desaparecer, ya sea debido a que las personas los cazan para el comercio o a que sus hábitats o ambientes naturales están dañados o destruidos. Bien, ahí hay una situación problemática, grande. Vamos a ver, ¿qué continúa? Seguimos. A ver, ahí dice, pregunta de investigación. A ver, dice, ante la situación que venimos conociendo, te planteamos las siguientes preguntas. Vamos a la 1-1, ¿ya? Si un animal amenazado llegara a desaparecer, acá está la pregunta. ¿Cómo podría afectar eso a los otros seres vivos o al lugar donde vivía? Pero antes de que respondas esta preguntita, antes de que des hipótesis, vas a responder las dos interrogantes que están a continuación. ¿Sí? La A dice, ¿cómo el comportamiento de un animal afecta al lugar donde vive? Ah, mis queridos estudiantes, ahora vamos a reflexionar sobre sus aprendizajes. A ver, dice, ¿qué conoces ahora sobre estos animales que antes no sabías? ¿Sí? Vas a dialogar con mamá, con papá o tu hermano mayor. ¿Ya? Y también
ahí hay un audio. ¿Qué vas a hacer? Tu respuestita vas a enviar. Siguiente interrogante. ¿Qué te ha parecido más interesante de la vida de estos animales? Seguimos. ¿Consideras que estos animales deben ser protegidos? Siguiente interrogante. ¿De qué manera podrías colaborar en su protección? ¿Sí, niños? A ver, dialoga con mamá, con papá y no te olvides de darme tu audio, ¿sí? Como evidencia. Bien, mis queridos estudiantes, ahora vienen las preguntas metacognitivas. ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Sí? Responde a mamá, papá o al familiar que te está acompañando. ¿Para qué te servirá lo aprendido? ¿Para qué te servirá lo que has aprendido hoy? Eso está bien claro, ¿no, mis queridos estudiantes? ¿Cómo lo aplicarás en tu contexto? ¿Cómo lo vas a aplicar? Bien, mis queridos niños y niñas, dialoga con mamá, papá. Ahora sí, me despido de ustedes. Hasta el día de mañana. Cuídate, mis queridos niños y niñas. No salgan de casa. Mamita, papito también, quédate en casa, salvo que tengan que ir a trabajar. Con mucho cuidado. Un abrazo, los quiero mucho. Chao.